Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es ser humano.
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos sean todos ustedes como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Siempre feliz, agradecida de Dios por una mañana más que nos regala para compartir con todos ustedes las buenas nuevas que tenemos a favor del colectivo, de la familia, de esas personas que no entienden el proceso de lo que es vivir con una discapacidad o tener un ser querido con discapacidad. El propósito de este programa simplemente es ese, derribar con las barreras que acompañan a las personas con discapacidad y sus familiares. Siempre queremos ser ese abrazo que anima, que da esa palabra de luz y que informa. Por eso siempre traemos profesionales comprometidos con su profesión y siempre están a la vanguardia trayendo cosas nuevas de cómo educar, de cómo romper con esas barreras. Tratamos siempre de ser ese cambio. Esto no es solamente una tarea de nosotros, señores, ni una responsabilidad. Esto está también en responsabilidad de usted, de crear más empatía, más justicia, más amor, más esperanza, de que se celebre más la discapacidad y la diversidad. Promover precisamente la inclusión como un respeto y participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, social, económico, cultural, artístico. Queremos eso. Ver una sociedad más justa y consciente, llena de amor. Tratamos siempre de promover los valores de la igualdad y no discriminar. Respeto por la dignidad humana, inclusión como derecho, no como un favor. Empatía ante los desafíos reales que presentan precisamente la dinámica de tener un familiar o de tener una discapacidad. Fomentando la autonomía y la independencia, educación como motor, tanto para los profesionales que vienen aquí a abordar temas, como también como la educación en general. O sea, estamos haciendo un llamado a que los educadores de cada sección, pues ellos también se mantengan a la vanguardia de cuando traen los temas, pero también hacemos un llamado a que la educación que reciben nuestros hijos también estén hecha por personas capacitadas. Impulsar también el empleo, el emprendimiento y celebrar, porque eso es lo que hacemos, celebrar siempre la diversidad y la discapacidad de manera única, sobre todo empoderando a las familias, brindándoles esas herramientas para que ellos defiendan sus derechos y cómo criar a sus hijos autosuficientes. Señores, los padres no vamos a estar aquí para siempre. Hay que crearlos a ellos también que sean suficientes y sean independientes. Darles gracias siempre porque estamos conectados en vivo, en medio de muchas plataformas y medios de comunicaciones, radio y televisión, para llegar precisamente a los corazones de ustedes. Ustedes están ya ubicados en diferentes partes del mundo y lo que queremos es eso, llegar a ustedes para cambiar el mundo. ¿Cómo? Con empatía, conocimiento. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Ahí pueden buscarlo, darle a la campanita. Por igual también Discapacidad TV. Sigan esa programación 24 horas a favor de la discapacidad. La Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio, República Dominicana. La Radio Boston FM y Discapacidad al Día, nuestra comunidad en España. Gracias por ser parte de este movimiento por la inclusión, la esperanza y la visibilidad a favor de la discapacidad. Cada sábado iniciamos con una cita y esta se identifica mucho conmigo porque yo la escribí y quiero explicar el por qué. Avanzar no siempre significa correr hacia adelante. A veces significa tener la valentía de detenerse, sanar y volver a caminar con propósito. Escribí esta cita porque realmente en la vida avanzar no se mide por la velocidad, sino por la intención con que estamos avanzando. Cada pausa puede ser un acto de amor propio y sabiduría. Avanzamos cuando aprendemos, cuando perdonamos, cuando dejamos ir cosas y personas y cuando elegimos seguir creando significado en medio de las heridas. Cosas que significan cosas positivas en medio de las heridas. Avanzar no es solamente estar caminando en una línea recta,
Es un ciclo de pausa, reflexión y renacimiento. Realmente, señores, todo lo que estamos caminando, nuestro caminar, nuestro propósito, en algún momento de la vida tenemos que hacer una pausa de reflexión. Lo estoy haciendo bien, una pausa de reflexión para capacitarme, una pausa de reflexión para yo dedicarme amor propio a mí misma, una pausa de reflexión para yo depositar sabiduría, una pausa de reflexión para perdonar. Muchas veces cuando no perdonamos, eso no nos permite avanzar. Fue lo que sucedió conmigo con mi libro cuando lo escribí, Trauma y Propósito. Cada vez que yo iniciaba a escribir este libro me tomó 7 años para escribirlo, porque me tomó 7 años en el proceso perdonar a mi papá, perdonar a aquellos que me hicieron daño. Y después que yo lo hice, señores, mi alma como que tuvo un alivio. Me quité diferentes mochilas porque eran pesos que tenía encima de mí. Y esto me ha permitido seguir mi caminar, seguir mi propósito con intención. Ahora avanzar para seguir caminando y recorriendo ese camino que hemos sido llamados. Así que mi invitación para ti hoy es a pausa. No sé para qué. Piensa, analiza, estúdiate íntimamente y piensa en qué tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer pausa para cuidarme a mí misma como persona, mi salud mental, o quizás tengo que perdonar, tengo que dejar ir cosas o personas, o tengo que cerrar puertas para que otra se me abra. Muchas veces eso pasa. Y puede ser también que tenga que sanar heridas que no te están permitiendo avanzar. Así que esa es mi invitación para hoy. Señores, la cartelera hoy está sumamente llena, pero antes vamos a pasar con las noticias destacadas sobre discapacidad. El Departamento de los Estados Unidos anunció que no aplicará ciertas disposiciones del reglamento impulsado por la administración de Biden, que fortalecía protecciones para pasajeros con silla de ruedas, incluida la compensación por daños o diferencia de tarifa. La Corte Suprema dictaminó que los estudiantes con discapacidad no deben de enfrentar un estándar más alto para presentar demandas de discriminación en entorno escolar. Esto fortalece su derecho a buscar justicia en caso de trato de desigualdad. En Georgia se aprobó un proyecto de ley para relajar las reglas sobre discapacidad intelectual en caso de pena de muerte, bajando la carga de prueba que los acusados deben de cumplir. La tasa de adultos que reportan alguna discapacidad cognitiva en los Estados Unidos han aumentado de 1.3% en el 2013 a un 7.4% en el 2023, con un crecimiento particular fuerte en jóvenes dentro de los 18 y 39 años. El gobierno de los Estados Unidos enfrenta críticas por un esfuerzo encubierto para modificar leyes federales de los derechos de discapacidad al intentar acelerar cambios sin los procedimientos habituales de revisiones públicas. Estas fueron las noticias más destacadas en estos momentos en el área de la discapacidad. Ahora sí, nuestra cartelera, señores, promete. Estará con nosotros Alejandro Cardenal, quien es un abogado que su misión es esa, educar y ser el representante de las personas que enfrentan discapacidad, a los familiares. Él es un experto en discapacidad. Precisamente hablará de eso, de las malas prácticas médicas, qué hacer, cómo usted buscar ayuda y cómo orientarse también. Estará con nosotros la psicóloga Diana Hernández con el tema necesidad educativa especial. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, que esto apenas comienza. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza.
del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de dos de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villa Panorama. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Quiero recomendarte que vayas siempre a First Class Beauty Center. Ahí te van a hacer siempre tu pelo, tu mano, tu pie, te van a hacer tu cariñito, te van a tratar como una primera dama, como una reina. Ve al 15 de la Appleton Street en Lawrence, 978-258-3215. Llama ya una cita. Recuerda que están buscando
profesionales que sepan hacer de todo. Así que llama al 978-258-3215. Señores, tengo una noticia muy importante que compartir con ustedes. ¡Tarán! Aquí están. Aquí es que estoy invirtiendo todos mis chelitos, señores. Sí, porque hay gente que lo invierte en otra cosa, yo lo invierto en libro. Ajá. Aquí está mi nuevo libro, Manual de IP. Realmente es nuevo, pero este libro ya yo lo había escrito hace 1 año y medio. Ya mis estudiantes lo habían usado, pero con otro formato, con otra carátula. Pero yo quise ya ponerlo más profesional. Lo subimos a Amazon y es por eso que quiero presentarle a todos ustedes el Manual de IP para padres en la educación especial. Todo lo que la escuela, el sistema no quiere que usted sepa, aquí está. Está disponible en Amazon. El mes que viene estará disponible en inglés. Y estamos pues dejando el legado ahí para que se quede. Ahí es que están todos mis chelitos, así que ya ustedes saben. Bueno, ya está con nosotros la psicóloga Diana Hernández, quien está desde la República Dominicana, precisamente para hablar de este tema, necesidades educativas especiales, cómo nosotros, los padres, y lo que van a escuchar y nos están mirando, podemos aprender más de este tema y cómo podemos crear más empatía y sobre todo educarnos. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está? Gracias, Raquel. Para mí es un placer estar aquí en Cambiando el Mundo contigo, Raquel Quesada. Creo que eres una voz, así como tú estás diciendo que vas a dejar un legado, tus libros. No todos los profesionales toman tiempo para sentarse a redactar lo que han aprendido, sus vivencias, sus experiencias, tú como madre de un niño con una discapacidad. O sea, es maravilloso poder unir lo que es la vida profesional y tu experiencia. De verdad que de parte de todos los padres te agradezco que sigas escribiendo libros y continúa reproduciendo tus saberes, que eso es muy importante. Y tú sabes que cuando vaya para allá te lo voy a llevar porque yo digo que el conocimiento no quita, aporta. Entonces es muy importante que ustedes los profesionales en cualquier parte del mundo aprendan cómo el sistema educativo en los Estados Unidos funciona. Así es, Raquel, y otra cosa es que a veces hay profesionales que no les interesa como que los padres se nutran y tengan las herramientas, sino que se quedan como, ok, yo estoy haciendo esto y se quedan con ello para sí. Pero no, nosotros queremos que los padres también tengan las herramientas porque sabemos que si no se trabaja en casa con el niño o la niña, no tenemos los resultados correctos. En esta ocasión hablaremos de las necesidades educativas especiales. ¿A qué llamamos necesidades? ¿A qué decimos cuándo saber que mi niño o mi niña tiene alguna necesidad especial? Sabemos que tenemos las áreas del desarrollo, el lenguaje, la parte psicoemocional, la parte social, la parte motriz. Son necesidades y áreas que se van desarrollando en cada etapa. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país la primaria, que se divide en inicial, básica. Entonces, en esas edades vamos detectando los trastornos de aprendizaje, vamos detectando un retraso en la parte socioemocional. Sabemos que de 2 añitos, 3 añitos, el niño le gusta jugar, le gusta hacer interacción con sus iguales. Y tenemos niños que no lo hacen, que lo que hacen es que se quedan en el aula, que no quieren hacer esa interacción. Bueno, pues el maestro va mirando esas áreas y dice, pero este niño no me hace lo que hacen los demás niños. También tenemos niños que ya han comenzado lo que es la alfabetización y le cuesta aprender la lectoescritura, y es bueno que le pongamos nombre a todas estas situaciones. Por ejemplo, el trastorno de la lectoescritura se llama dislexia, que muchos niños la padecen y a veces son cuestionados como, a él no le gusta estudiar, él no quiere, este niño no presta atención, este niño no quiere, y es tachado como un niño que no quiere hacerlo, pero con una simple evaluación psicológica, una evaluación, una entrega del maestro, podemos llegar a dar con lo que el niño le pasa. Entonces, precisamente ayer, bueno, en este mes se estaba celebrando el Día de la Dilexia, el Día Mundial de la Dilexia,
Y mira qué bonita relación tú haces con esta condición que también impide a estos estudiantes aprender de una manera que no todos están aprendiendo. Entonces buscar la forma correcta de cómo llegarle a ellos, cómo ellos pueden también motivarse a querer aprender. Así es, y los padres que nos están escuchando, por ejemplo, hay un niño que tú le dices, recoge los zapatos, busca la mochila, pero solamente recuerda recoger los zapatos. Ya buscar la mochila, el niño lo ha olvidado y el padre comienza a pelearle y todos los días le recuerda, y cuando van a la consulta nos dicen, pero yo le digo las cosas, se las repito varias veces y él no lo retiene. Entonces tenemos que ver que hay también situaciones neurológicas, que nuestros niños vienen con trastornos del neurodesarrollo, con trastornos, dificultades, que nosotros tenemos que tratar y hacer lo que se llama adecuación curricular. Las adecuaciones curriculares las realizamos, por ejemplo, tenemos lo que es el currículo educativo, que son las metas que un niño debe lograr en un año escolar X, son lo que los maestros se proponen. Pero este estudiante, vamos a llamarle Carlitos, no puede lograr estas estrategias de la forma que el maestro le está planteando. No lo va a hacer igual que los otros estudiantes. Pues sacamos a este niño y lo que hacemos es una adaptación curricular. Nos basamos en las necesidades de este estudiante, hacemos las actividades que este estudiante pueda lograr en su tiempo. No es que nosotros vamos a estar como juzgándolo, tratando de que él haga lo que yo quiero, no, sino que el niño principalmente pueda hacerlo por sí mismo. No es que yo quiero que Carlitos logre lo que Juan y lo que Pedro me está logrando, sino que yo sé que tengo un niño con una necesidad específica en un aula. Y eso... Sí, porque no es lo mismo, Diana, hacerle una terapia para una persona con autismo, otra con discapacidad motora, o otra quizá con una discapacidad visual. Entonces es muy importante, o quizá un niño con TDAH que quiere estar siempre en movimiento, que no está enfocado. Es muy importante saber y aprender. Por eso es que yo siempre le digo a los padres, ustedes tienen que saber qué significa, de qué se trata la condición de su hijo, porque a mayor conocimiento, más ayuda le van a buscar. Es igual como los profesionales también. Muchas veces estos profesionales ni siquiera leen el récord o el expediente, como diría uno, de ese estudiante, y le quieren entonces aplicar todas las terapias que le están aplicando a los demás niños a este individuo que quizá necesita una atención más específica. Por eso es que está el programa individualizado, o sea, son programas individualizados, ¿basados en qué? Basado en objetivos específicos para ese niño, basado en las necesidades de ese estudiante. Probablemente un estudiante de 7, 8 años, ya estamos en la lectoescritura, pero es un niño que tiene dificultad de atención, de déficit de atención, es un niño que tiene dificultad en su casa, problemas emocionales, situaciones familiares, que no va a rendir igual que otro niño normal en la escuela. Nosotros tenemos que saber, como padres, así como tú lo dijiste, los padres tenemos que saber cuál es la necesidad de nuestros hijos, porque a veces, si lo tienes en un centro educativo privado, al igual que público, se pasan diciendo el año entero que el niño no aprende, que el niño no se puede, que el niño esto, que el niño... Lo digo porque yo, por ejemplo, trabajo de forma privada, no trabajo de forma pública, y me llegan niños a mi consulta y me dicen, licenciada, yo necesito que usted me haga una evaluación. Cuando yo hago la evaluación, hago una intervención psicopedagógica para llevarla a la escuela. Cuando la llevan a la escuela, es que la escuela se da cuenta de que el estudiante tenía un problema. Pero a veces a finalizar el año escolar es que le entregan el récord del reporte de notas y le dicen al padre, mire, Carlitos no hace, pero ¿qué hicimos para ayudarlo? Estamos para identificar. Estamos motivando. ¿Entiendes? O sea, probablemente nosotros lo que necesitamos es determinar qué pasa con mi hijo para ayudarlo. Y siempre digo, cada niño lleva su carrera a su manera, a su ¿cómo se dice? Como cuando tú vas acelerando un auto y tú vas a la velocidad, cada uno va a su velocidad específica, pero el punto aquí es que pueda lograr y pueda avanzar y pueda estar en el grupo.
Entonces, las necesidades específicas de aprendizaje están en este tiempo, en esta actualidad, muy frecuentes, porque tenemos, como dijiste, la discapacidad visual, discapacidad auditiva, pero a veces esas son discapacidades motrices, que un niño en silla de ruedas, que no se puede movilizar, son discapacidades que podemos observar, pero las necesidades específicas de aprendizaje no todo el mundo la puede identificar, porque la gente, lo que, como te dije, tacha al niño de que no presta atención, de que habla mucho, de que no quiere hacer la tarea y de que no le gusta. Entonces, por eso... Tú sabes que en este libro precisamente hablabas tú de la educación individualizada, que está ahí bien claro. Yo le digo a los padres, cuando un maestro viene a darte queja de tu hijo y te dice que tu hijo no está avanzando, y lo tengo aquí, y te dice, no está avanzando en esta área, en esta área, en esta área, yo le digo a los padres, él mismo se está matando, porque si tú como profesional le está diciendo a un padre que fulano no está avanzando en estas áreas, y lo que cada vez que van a reuniones le hablan mal, cosas negativas de ese muchacho, y no que está progresando en ciertas áreas, yo le digo a los papás, sáquenlo urgentemente de esa escuela, de ese maestro que no está haciendo su trabajo bien. Exacto. ¿Sabes, Raquel, que cuando tenemos un niño con discapacidad o una necesidad educativa, también hacemos un trabajo en conjunto? Por ejemplo, a veces el maestro de base de la escuela no tiene las herramientas necesarias para tratar al estudiante. Está muy mal llamar a un padre y decirle, el niño no logró, pero cuando tú lo sientas con base y le dices, mira, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y no hemos podido. Entonces vamos a llevarlo donde un especialista, que para eso que están los psicopedagogos, los terapeutas, los neurólogos, que tienen que ver con la parte, todo el aprendizaje se maneja en el cerebro, neuronas, todo eso, todas esas conexiones que haga la investigación en este lugar. Cuando tú hablas con base, entonces es que tú puedes decirle a un padre, no podemos. También tenemos una debilidad en lo que es en el sistema educativo. Tenemos 30 estudiantes, por lo menos aquí en la República Dominicana, hasta 40 estudiantes para una sola maestra en una escuela. No es posible que un maestro pueda, con ese número de estudiantes, dar un trabajo individualizado. Es imposible que lo haga. Yo también me he topado con casos que le digo a la madre, mira, no te sugiero que lo saques del centro educativo porque no lo puedo hacer, pero en base a las necesidades de tu hijo, necesita un grupo más pequeño o necesita un acompañamiento individualizado, lo que son las terapias de aprendizaje, otras actividades lúdicas, porque él lo va a lograr, pero tachándolo todo el tiempo de que no puedes, el niño se va a agravar esto y así no vamos a lograr nada. Y déjame decirte que estas necesidades no solamente nos debemos de enfocar en lo escolar, en qué grado, en qué capacidad tienen en matemáticas, sino es bueno también involucrar la parte social, humana, cultural, en qué el niño puede darse bueno, porque yo de repente no era buena en una área, pero yo era fantástica aquí, allí, cuando me hablaban de teatro, de cosas que tenían que ver con lo artista, ahí estaba Raquel número 1. Entonces, mira ahora mi pasión, ¿qué es? Está involucrado todo. Sí, los estudios son buenos, pero enfóquese también en cuál es el fuerte de ese niño, porque el problema es que quizás ese individuo también tiene discalculia, le dan una pela, el papá dice que un bruto, todo eso le estamos depositando a ese cerebro, cosas negativas. Entonces también por eso es que hay que buscar apoyo psicológico de familia, porque hay que ver, como tú mencionaste, cuál es la dinámica de esa familia, si es la familia por se que le está haciendo el daño principal a ese niño. Mira, tenemos lo que son las evaluaciones de aprendizaje, por ejemplo, donde tú te das cuenta dónde está el fuerte de tu hijo, dónde están las debilidades de tu hijo. Y te voy a poner un ejemplo. Esta semana yo vi a un chico que lo que hace él es fotógrafo. Él no terminó la universidad, él tiene un talento para la fotografía, una cosa impresionante. Y aquí en mi país él gana más que cualquier profesional, porque él lo que hace, tira fotos, es buenísimo, es brillante con sus fotos. Es un chico que tiene una imaginación maravillosa. Conocemos gente que sabe tocar piano, que le gusta la música, que saben pintar maravilloso. O sea, no solamente como, si tu niño no aprende a leer,
Haz actividades lúdicas, recrea su mente, su cerebro, ponlo en un deporte. Tampoco lo vamos a hostigar 24/7 con esta dificultad, porque si me enfoco solo en lo negativo se va a poner un poco más grande. Siempre le digo eso a los padres, ponte positivo. Claro, haz lo que tienes que hacer, llévalo a su terapia, haz los procesos, acompáñalo, pero háblale positivo, tú lo vas a lograr, yo estoy aquí, yo confío en ti, yo creo que tú puedes. O sea, siempre hablando positivo a nuestros hijos, porque nuestros hijos, lo que pasa es que a veces comparamos un niño con otro, y no es comparar a un niño con otro, es que nuestros niños tienen la capacidad de hacer las cosas, a veces son amorosos, pueden ayudarte hasta hacer los oficios, los quehaceres del día a día a la casa, niños que no tienen la edad de hacerlo, pero son buenísimos en muchísimas áreas. Es así, es muy importante también, como mencionaba, que haya una relación de estos apoyos de profesionales. Por ejemplo, mencionaba que tú le das el apoyo a esa familia como psicólogo, pero que tú le mandas los expedientes a los educadores para que los educadores también lo compartan con los terapeutas, los trabajadores sociales, las familias. Es que debe de haber un equipo. Aquí también en el libro yo les recomiendo a los padres que hagan un mapa donde el individuo esté en el medio y que ustedes pongan quiénes son las personas que están trabajando con esa persona para que haya una coinonía de ver un resultado positivo y más claro. Licenciada, ¿cómo podemos ya encerrar este tema para hacerle una recomendación final a la familia? Así es, bueno, como le dije al principio, hay discapacidades que podemos ver de forma visible, pero hay necesidades educativas que nuestros niños pueden ir desarrollando. Tu niño comienza en lo que es el nivel inicial, va al nivel básico, la primaria, luego va a secundaria. A veces nosotros en esos saberes se va presentando la discalculia, la dislexia, los trastornos de déficit de atención, te mandan necesidades educativas especiales. Entonces, no tachemos a nuestros niños porque no ha logrado alguna meta, sino vamos a investigar cómo podemos ayudarle, cuáles son las estrategias que yo como madre, cómo puedo aportar como padre a la escuela, dónde debo llevarlo. Probablemente la escuela tampoco tiene las herramientas, pero fuera de forma privada podemos hacer ciertos pasos y llevar las estrategias a los centros educativos. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarla en las redes sociales o dónde podemos encontrarla en su centro en la República Dominicana? Sí, yo soy dominicana, estamos aquí en la provincia de Altagracia, en la ciudad de Higüey. Le voy a dar mi número de teléfono, que es el 809-804-0096, porque a veces la gente viene aquí a Higüey y quiere contactar, pero aquí estamos en el Centro de Servicios Psicológicos de PYME, y en las redes sociales como Diana Hernández me pueden buscar. Excelente, siempre con estas explicaciones tan claras y precisas para los padres. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por tu apoyo y siempre estar atenta a la educación. Gracias. Señores, vamos a hacer nuestra próxima pausa comercial porque ya está el abogado experto en discapacidad, Alejandro Cardenal, para hablar de un tema muy importante. No se vaya ni siquiera a buscar agua o café tempranito en la mañana. Vamos a hablar de las malas prácticas médicas, qué hacer, qué son y cómo usted buscar un abogado. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal.
Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villa Panorama. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo feliz siempre de estar aquí trayendo temas importantes, temas que realmente van a cambiar la mirada, la visión. Quizás a usted pues le ha ocurrido un accidente o quizás su hijo nació con una discapacidad o con una condición y fue producto de una mala práctica médica. Es por eso que hemos traído al doctor especialista en discapacidad, Alejandro Cardenal, quien hoy va a hablar precisamente de este tema, las malas prácticas médicas, qué hacer, cómo identificar si esto fue una mala práctica médica. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Hola Raquel, un gusto participar nuevamente, hacía un tiempo que no estaba por acá, pero bueno, aquí estamos de nuevo y para hablar de un tema muy interesante, que se producen en todos los países del mundo. Este tipo de juicios uno se los puede encontrar en todos los países del mundo, y les voy a contar un poco, bueno, cómo proceder cuando una persona cree haber sido víctima de una mala práctica médica,
lo dejó en una condición peor de la que ingresó, una persona que ingresa en una clínica, en un hospital, por un problema que por ahí parece pequeño, y eso se agrava muchísimo, o una persona que entraba por un simple control, o por una operación simple de rutina, y luego termina con un grave problema de salud que lo lleva a dudar, bueno, acá se equivocaron los médicos, hubo algún problema con la anestesia, que uno siempre piensa en la anestesia cuando es una intervención, habrá sido la anestesia. Entonces, cuando uno dice, bueno, si fui víctima de una mala praxis, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo reclamo y a quién le reclamo? Y ahí está el papel de los abogados, ¿no? El abogado va a recibir al cliente, va a escuchar el problema y le va a dar una primera recomendación, que nosotros le damos siempre una primera recomendación, porque la persona nos cuenta realmente cómo ingresó en esa clínica y cómo salió, por ahí mucho peor que cómo ingresó. Pero para saber si realmente hubo una mala praxis, tenemos que demostrar que los médicos no siguieron los pasos que técnicamente tiene cada actuación o cada intervención. Ellos tienen, así como los pilotos de avión o los militares, bueno, para hacer cada procedimiento tienen que cumplir cierta cantidad de pasos y dejarlos anotados en la historia clínica. Si alguno de esos pasos no se cumplió, o se cumplió más tarde, o se cumplió a medias, ahí está el error. Pero si de repente todos los pasos se cumplieron, pero la persona igual no salió bien, en ese caso no habría, por lo menos en la Argentina, no habría mala praxis, porque el médico puede decir, miren, esta intervención tenía que cumplir 5 pasos, acá están, se cumplieron, está todo registrado en la historia clínica, y bueno, puede ser que la salud de la persona se agrave, pero no serían en ese caso por culpa nuestra. Es decir, nosotros cumplimos con lo que en estos casos hay que hacer. Entonces, una primera idea para la gente, para decir, bueno, a ver cómo podría yo tener una idea si fue o no fue una mala praxis, que siempre los abogados le decimos eso. Le decimos, mire, al cliente, vaya a ver a un médico legista. No sé si en Estados Unidos o en Dominicana se usa el mismo término, pero el médico legista es aquel que evalúa el daño, revisa a la persona, tiene una entrevista con la persona, revisa todos los estudios clínicos que la persona tiene, su historia clínica, y emite un informe por escrito, ¿no? Y el paciente luego le trae ese informe al abogado, y lo que hacemos los abogados prácticamente es guiarnos por lo que dice el legista. O sea, si el legista, que es un colega de los médicos que serían acusados en este caso, ¿no? Si el legista dice, sí, miren, las razones por las que yo veo que hay una mala praxis son esta y esta, bueno, si el legista nos da su aval como médico, entonces ahí el abogado dice, bueno, perfecto, comencemos una acción. Pero yo como abogado, si la persona la envío a un legista y el legista o habla conmigo y me dice, mire doctor, yo no encuentro un fundamento muy claro, ahí le recomiendo a la persona no inicie el juicio, porque va a terminar perdiéndolo, y va a perder esfuerzo, dinero. Es triste. Tuve un caso así hace muy poco tiempo, de una paciente que tenía un problema respiratorio que no era gravísimo. En una de esas crisis respiratorias ingresa al hospital para tratar esa crisis respiratoria, que no debería ser algo que se resuelva, y su cuadro se agravó muchísimo, salió sin poder caminar, perdió un montón de capacidades, le cambió la vida, se la pasa llorando, o sea, tristísimo. Lo primero que hice fue enviarla al legista, y el legista me dijo, mire, no encontré un motivo claro para demostrar que fue víctima de una mala praxis. Estas cosas a veces pueden pasar. Consultamos otro más por las dudas, para no quedarnos con una sola palabra, y nos dijo lo mismo. Así que lamentablemente uno a veces ve el dolor de la persona que lo viene a consultar y le da pena, bueno, dice, yo doctor entré de una manera y salí sin poder caminar. Esto no puede ser que sea normal. Pero a veces, por las reglas de la medicina, no se puede demostrar que hubo una mala praxis, o por ahí puede ser que las cosas se agraven, ¿no? Entonces, ¿existe la manera de ver si el profesional actuó de manera negligente o de manera que siguió todos los protocolos correctos médicos? Esto hay forma también de verificarlo. Antes de irse a un juicio,
para saber si realmente está cumpliendo con los requisitos este caso para nosotros ir y poner una demanda. Sí, sí. Uno puede pedir siempre, y eso se lo dan, una especie de, en el lugar donde se atendió, un resumen de historia clínica. O sea, no es la historia clínica completa, le dan una especie de, dan 3, 4 hojas con un resumen. Eso lo entregan, pero lo que no entrega la clínica es la historia clínica entera, ¿no? Esto hay que decir una cosa, la historia clínica no le pertenece al hospital, le pertenece a la persona, es del paciente, pero la guardan en el hospital. Entonces, lo que se estila hacer en estos casos, antes de iniciar el juicio por mala praxis, es pedir judicialmente el secuestro. O sea, pedirle a un juez secuestre la historia clínica para que no la cambien. Déjame decirte, Alejandro, que tú mencionas eso, porque en los Estados Unidos, y me ha pasado, yo he ido a hospitales y a clínicas y yo pido el récord de mi hijo, inmediatamente, si no lo tienen todo ahí mismo, me lo envían por correo o me lo dan, me le sacan copia y me lo entregan. Usted tiene la capacidad y la obligación de ir a cualquier clínica, cualquier hospital, donde usted sea atendido o se está atendiendo o haya sido atendido, de entregarle todo su médico, su historial médico sin ningún inconveniente. Ahora que si hay inconveniente y ya se lo están poniendo de que no, entonces hay algo que tal vez usted debe de buscar asunto y buscar un abogado quizá también, porque muchas veces los hospitales quieren quitar cosas del récord o manipularlo. Claro. Justamente esa es la gran duda, que lo manipulen, que cambien, que agreguen cosas, porque ellos saben cuando siguieron los pasos o no los siguieron, y por ahí, si los siguieron, tiene que estar asentado. Si no está asentado, ellos van a querer, bueno, corregirlo para que no quedar expuestos. Entonces, una de las primeras cosas que uno puede hacer, así como enviar la persona al legista, es pedirle a un juez, es como un mini juicio anterior a la mala praxis, al juicio por mala práctica. Uno le pide al juez que secuestre, ¿no? Que mande gente de miembros del juzgado, donde el juez a cargo, ¿no? A que secuestre la historia clínica para protegerla, que quede en el juzgado, que quede en el tribunal. Y ahí podemos revisarla y ver realmente si está todo, si faltan hojas, si hay tachaduras, si escribieron entre líneas, agregaron cosas. Todo eso es muy importante y nos permite ver la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente va, por ejemplo, a ser operado de la pierna derecha y de repente despierta y la pierna que le operaron fue la izquierda? O por igual, le pasó a alguien que conozco en la República Dominicana, había una pierna que cortarle y alguien le marcó la pierna que no era, porque antes de una operación te marcan la pierna que... Y el doctor cuando llega, pues ve la pierna que estaba marcada, pues es la que va a cortar. Pues pasó eso, que le cortaron al paciente una pierna que no era la buena. La buena le cortaron y la que estaba pues con el cáncer o una gangrena, algo, no sé, porque eso se ve, no entiendo. Se la dejaron y al final el hombre tuvo que cortarse las 2 piernas. ¿Qué pasa ahí? Ese es un claro caso de mala praxis, porque uno lo puede demostrar. Porque esa persona que llega a la cirugía llega con estudios previos, obviamente, que derivan en que el cirujano diga, bueno, lo tengo que operar tal día. En los estudios previos sale todo, que por ahí la pierna enferma era la izquierda y no la que le cortaron a la derecha. Entonces está todo documentado y uno dice, acá está la prueba. Esto tenía ya sea un perjuicio real, ya eso es algo que el paciente sufrió ese daño y es obvio. Sí. Lo mismo que cuando olvidan un instrumento adentro del paciente, que ha pasado. O gasa, hay gente que sentía una pinchadura y ¿qué será? Y bueno, al hacer una placa radiográfica o una ecografía apareció un bisturí, eso ha pasado. Y hay un caso, la verdad que increíble, que fue y hubo una condena de mala praxis, y acá quería destacarlo porque la condena no solo puede ser a la clínica, al cirujano, al anestesiólogo. Pierden su licenciatura, pierden su doctorado y todo, lo pierden. Sí. Y también la condena abarca a las empresas aseguradoras, porque todos tienen su aseguradora. Los médicos tienen un seguro,
riesgo profesional. Hay un límite, sí, explíquenos esto. El doctor siempre tiene, o el doctor para la compañía o el hospital que él representa, o la aseguradora que lo asegura a ellos, porque todos los doctores, todos los departamentos tienen su aseguranza, tienen un límite, que muchas veces no se puede exceder ese límite de una demanda que usted quiera anteponer. Sí, sí, pero en este caso, bueno, como uno demanda a todos los que tuvieron algo que ver, uno va a demandar, por ejemplo, al sanatorio o hospital, que a su vez tiene su aseguradora, al médico, que tiene su aseguradora, por ahí hubo más de un médico, entonces uno siempre termina demandando a un grupo de personas, ¿no? Lo cual es mejor para el que reclama, porque hay más que pueden cumplir con la sentencia, más que pueden indemnizarlo, porque estos juicios buscan que lo indemnicen en dinero a la persona. Sí, pero también está la parte emocional, o sea, tú me estás hablando de que, ok, tú me puedes dar 5 o 10 millones, pero yo ahora mismo no tengo pierna. La única pierna que yo podía moverme, me la quitaron también, o sea que muchas veces estos pacientes hay que llevarlo a tratamiento psicológico por muchos años. Sí. Las sentencias están como divididas como en rubros, y hay un rubro es la incapacidad, el grado de incapacidad que le quedó a esa persona por lo que le hicieron. Y hay otro rubro que se llama daño moral, que es todo el sufrimiento que esa persona atravesó. Daño moral que no es lo mismo que daño psicológico. El daño moral no es una enfermedad psicológica, es el sufrimiento, ¿no? Y después otro rubro más que puede suceder es el daño psicológico. Si esa persona cayó en una depresión o en un estrés postraumático, ¿no? Y por cada rubro se da, bueno, tanto dinero por daño moral, tanto por el daño psicológico. Y entre ese está el gasto médico también y la pérdida por ingreso, porque yo no estoy trabajando, ahora tengo este problema y mis ingresos no lo tengo. Sí, todo eso está contemplado, más los intereses, porque la sentencia que fija un número determinado de dinero lleva intereses desde el día que fue el problema. O sea, si el juicio dura 5 años y cuando termina condenan a pagar, no sé, 2 millones, es 2 millones más los intereses contados desde hace 5 años, ¿no? Lo cual agranda el monto de la condena. Y te quería contar un caso que es interesante, porque uno siempre piensa que la responsabilidad es del médico, pero también se ha condenado a enfermeros, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, ¿por qué el enfermero si es el subalterno que está debajo del médico? Hubo un caso triste, la verdad que fue increíble, una operación muy sencilla a un chico de 5 años. Le operaron el labio leporino, una operación casi estética y simple, no era difícil, en un hospital público de Buenos Aires, la capital de aquí, de Argentina. Y la operación terminó bien, se despertó de la anestesia, o sea, no es que hubo un problema ahí justo cuando lo operaban, pero este niño se descompensó después, algo le ocurrió que se descompensó. Y la condena fue porque todas las diferentes personas que tenían que estar a cargo de él, la persona que estaba a cargo de la sala donde se estaba recuperando, el médico de guardia, el enfermero, toda la cadena de personas que tenían que estar controlándolo, no apareció ninguno. Uno estaba comiendo, otro había salido a llamar a un familiar, otro estaba... Esto entra dentro de la falta de seguimiento post-operatorio. Claro, y fue condenado también hasta el enfermero, porque empezaron de arriba hacia abajo. Bueno, el médico de guardia no lo encontramos. El cirujano que operó, no, ya se había ido. Y van bajando, y el enfermero que estaba controlándolo, no lo encontramos, o sea, no encontraba a nadie, y el niño murió por una operación, después de una operación del labio leporino, o sea, algo no era de corazón. ¿Pero se murió? ¿Se murió? Murió, sí. Ay, hombre, algo sencillo, mire, sí, es verdad, sí, por negligencia. Bueno, sus recomendaciones entonces finales para los que lo están escuchando, qué hacer, cómo dar seguimiento y sobre todo buscar profesionales que estén siendo expertos en el área, porque es muy importante saber buscar los abogados que usted sepa que lo puedan representar en casos como estos. Bueno, las recomendaciones son tratar de juntar todos los estudios médicos que uno tenga, órdenes médicas, todos los papeles que tienen que ver con esa operación o con ese acto que terminó mal, ¿no? Recabar toda esa información. Buscar todos los testigos que uno tenga que hayan presenciado algo
ese día. Si es que hubo alguno, tengo que ubicar a los testigos. Visitar a un médico legista, llevarle todo para que analice todo y pedir en la institución un resumen de mi historia clínica, ¿no? Con todo eso ir a ver a un abogado y bueno, el abogado lo primero que va a evaluar es si hay que secuestrar la historia clínica que está ahí en el hospital. Con todos esos elementos el abogado le va a decir, le va a indicar, bueno, ahora perfecto, tenemos suficiente para ir para adelante o detectamos que no. Pero el abogado va a tener la última palabra para saber informarle si hacer una acción o no. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Que aquí está Claudio ya diciéndome que estamos pasados de la hora. Bueno, yo tengo una página web que es www.gardenalabogados.com.ar y mi Instagram es @gardenalalejandro. Excelente, muchísimas gracias, ya no hacía falta, señores, hasta aquí ha llegado su programa, gracias por su atención, por ser parte de lo que están escuchando, mirando y cambiando el mundo. Gracias, mi querido licenciado, por ser parte también de los que están comprometidos con la verdad y la educación. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado, bendiciones. Okay. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.